¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa más de Crónicas, Personajes y Memoria de las Californias. Buenas tardes tengan todos ustedes. Es beneplácito para este programa el día de hoy contar con la presencia del doctor Marcos Robledo Santana, un extraordinario promotor cultural, médico, especialista en nuestro estado de Baja California Sur, pero lo más bonito y lo más interesante que es un descendiente vivo que tenemos para platicar sobre el tema del día de hoy, que es dedicado a la biografía de don Filemón C. Piñeda. Don Filemón Cecilio Piñeda Contreras. Así se llamaba tu bisabuelo. Así es, su nombre completo. Sí. Perfecto. Es interesante el poder tocar el tema de este personaje, este gran poeta sudcaliforniano, que difícilmente las nuevas generaciones lo ubican y saben en el contexto de su extraordinaria aportación a las letras de Sudcalifornia. Es también increíble, pero comentarlo, que el día 22 de noviembre nació don Filemón C. Piñeda. ¿Es así, doctor, no? Así es, hoy se cumplen 155 años del nacimiento. Él nació el 22 de noviembre de 1968. Entonces, hoy es día de Santa Cecilia, la patrona de los músicos, y es santo de mi madre. Así es que le mando un beso a mi madre de 93 años, que todavía vive, gracias a Dios. También se llama Norma Cecilia. Excelente, Sí, doctor. Gracias a Filemón Cecilio, sí. No, pues bienvenido a nuestro programa para platicar un poquito sobre la trayectoria, e incluso nos tiene preparado el doctor unas magníficas reseñas de poesías, de tres poesías que ha seleccionado para esta tarde. Y bueno, iniciaríamos nuestra plática. Tengo entendido que empieza muy temprano su actividad profesional Filemón C. Piñeda en 1886, siendo él el responsable de la tesorería de la aduana marítima. ¿Es así? Sí, así es. Él se dedicó a estas cuestiones o al equivalente a lo que era un contador público, ¿no? Sí. Posteriormente fue el tenedor de libros, se llamaba en aquel tiempo, de las empresas más importantes de la ciudad de La Paz en aquellos tiempos, como era la Casa Rufo y la Torre Eiffel. Entonces, él era muy apreciado por su trabajo ese de tenedor de libros. Y posteriormente fue secretario de Finanzas en el gobierno de Agustín Arriola. Ajá. Ya más grande, ya en sus últimos años antes de morir. Desgraciadamente murió muy joven, pero cuando murió, él era secretario de Finanzas del gobierno de Agustín Arriola y tuvo un sepelio, por cierto, muy concurrido. Sí, en lo parte vi. Tuvo que ver, por eso hay una foto preciosa lo vi. de gente, de un puñado de sudcalifornianos de todos los estratos que van cargando el ataúd por la calle Madero, en aquel entonces no pavimentada, ajá, hacia el Panteón de los San Juanes, sí, y van pasando por el antiguo Hospital Salvatierra, fundado en 1890, ¿no? Entonces, sí, esa fue la vida profesional de Filemón Piñeda, pero además fue un hombre que, independientemente de a lo que se dedicó, era un hombre muy culto, porque procuró siempre, muy autodidacta, ¿no? Así es. De hecho, en aquellos tiempos debe haber sido muy difícil, pero él llegó a tener la biblioteca más grande aquí en La Paz. Bien. Que desgraciadamente se perdieron en un incendio muchos libros de él, pero llegó a tener una biblioteca muy grande y obviamente se traduce y se ve en los poemas de Filemón, pues que era un hombre que tenía mucho conocimiento, ajá, de historia. Por eso pudo escribirle a todo. Claro, claro. Don sí. Armando Trasviña Taylor lo nombra como aquel que se forjó en las calderas del romanticismo. Muy filosóficos y románticos el contenido de sus poemas. Y fíjate que hay una carta de Pablo L. Martínez que también lo elogia mucho y lo considera, así con palabras de Pablo L. Martínez, el primer gran poeta sudcaliforniano, ¿no? O sea, como que fue el primero, pero de los grandes, ¿no? Claro. Por la calidad, por la retórica, por la dicción, por la semántica de sus poemas, la riqueza que tenía de sus poemas.
se veía que tenía conocimiento, pues lo refleja en sus poemas, por eso lo ponen o lo consideran un romántico, pero la verdad es que él sí escribió cosas románticas. De hecho, yo les voy a declamar un poema que se llama Latidos, que es de amor. Ajá. Pero Filemón Piñeda le escribió también a la tierra, a cosas que le tocaron vivir en los tiempos de la Revolución. Claro. De alguna manera, por ahí en su poema Bahía Magdalena se refleja una defensa de la soberanía cuando hubo la intervención norteamericana. Una intervención norteamericana allá en Bahía Magdalena, avalada por el presidente de aquel entonces, Porfirio Díaz, y que fue celebrada cuando hace ese poema y lo declama para celebrar la salida de los barcos, ¿no? Claro. ¿Sí? Claro. En aquellos tiempos que querían posesionarse de estas tierras, o por lo menos así parecía. Sí. Tengo entendido que su obra, y la de muchos escritores y poetas, empezó a través de los periódicos locales a partir de los primeros del siglo XIX. Empezó a difundirse en todos los periódicos locales. De igual forma, él también tenía los cargos de instrucción pública como director de los servicios educativos del Estado. Sí, porque publicaciones de sus poemas no hubo. Vamos, se consideran inéditos sus poemas, aunque hubo 2 pequeñas publicaciones, una que creo que fue por el gobierno de aquel entonces, o lo que es el equivalente a Cultura, un folletito con unos cuantos poemas, y otro que sacó su hijo, el profesor César Piñeda Chacón, hermano de mi abuela, que también con unos cuantos poemas, pero se dice que Filemón escribió más de 128 poemas, de los cuales quedaron en la familia y no se sabe dónde quedaron muchos de ellos, desgraciadamente. ¿Y cuántos ahorita actualmente se tiene conocimiento que se cuenta? Bueno, se tenían unos cuantos, vamos a hablar como unos 30, 40 poemas, pero Tito Piñeda, que es mi primo, hijo de Raúl Piñeda, obviamente hijo de Filemón Piñeda, ha hecho una labor muy grande de rescate y a las investigaciones, no solamente de la cuestión arquitectónica, sino también de cuestiones históricas, sobre todo de crónicas familiares. Está haciendo una labor importantísima, Tito, y él rescató unos cuantos más, y Tito y yo tenemos planes de publicar un libro con lo más que se pueda rescatar de los poemas y lo más que se pueda enriquecer la vida de este gran personaje que fue Filemón Piñeda. Excelente, ¿no? Muy bien. ¿Por qué no escuchamos el primer poema que traes preparado para nosotros? Sí, cómo no. Bueno, si nos vamos a cronología, vamos a ubicarnos en tiempos de la Revolución. Filemón Piñeda nació en 1868 y desgraciadamente muere de una hemorragia cerebral joven a los 54 años en 1922. Y como les decía, le escribió a todo, pero pues también yo creo que él era muy sensible a las injusticias y a todas esas cosas que le tocó vivir en los tiempos de la perirrevolución mexicana, ¿no? El poema que les voy a declamar se llama Siempre Esclavos y toca este tema. Y dice así: de allí, de esas chozas que parecen nidos, a do la miseria prorrumpen gemidos. Hambrientos, desnudos, casi postergados, surgen los artistas que bordan los prados. Esos que hemos visto por valles y ranchos con toscos sombreros y calzones anchos. Esos que, explotados antes por virreyes, aún siguen de esclavos junto con sus bueyes. También, de esas chozas que parecen nidos, sacaron soldados unos forajidos diciéndoles: dejad los arados, tomad los fusiles y venid. Y aquellos que sembraron granos, de Caín cogieron el arma en sus manos. ¿Y qué consiguieron? Remachar los clavos de sus yugos crueles, sus yugos de esclavos, y hacer que se escuchen aún más tristes gemidos de allí, de esas chozas que parecen nidos. Hermoso, felicidades, doctor. Muchas gracias. Muy bonito, qué fuerte, un discurso profundo en el sentido de la gente, el yugo. De la injusticia, sí, ¿no? De la injusticia y de la promesa, de la esperanza. Era muy sensible Filemón a todas esas cosas, ¿no? Entonces le escribió a eso.
pero también le escribió al amor, también le escribió a los ojos negros, que por ahí les voy a decir un poema de eso, sí, cuando me digas. Claro, excelente. Tengo entendido que durante 2 décadas su formación, su impacto, su dedicación hacia la escritura de estos poemas prevaleció como el más importante de todos los escritores y poetas en la época dorada de él. Así Pues está catalogado, ¿no? Es que también fue la época dorada de la paz, Ajá. Elizabeth. Sí. Precisamente le toca vivir a Filemón ya el Salvatierra construido, en 1890 se construye. Ah, perfecto, el ya hospital. Está las empresas, como Sí. la Perla de la Paz, la Torre Torre Eiffel. Eiffel. No le toca a él necesariamente el Palacio Municipal todavía, pero creo que le tocó más avanzado ya de edad. Pero le toca ese auge que tuvo La Paz, claro, como una sociedad que estaba surgiendo, ¿no? Yo creo que cuando Filemón Piñeda nace, había 1,700 habitantes en La Paz. Híjole. Y Muy poquitos. más o menos, pues cuando muere, yo creo que había más o menos unos 7,800 habitantes en La Paz. Sí, muy pocos. Pocos, por eso estaba surgiendo La Paz, pues Claro. como es la historia, ¿no? Claro, excelente, muy bien. Representó la única voz sudcaliforniana que se alzó en repudio de las fuerzas del imperialismo, que es este extraordinario poema que hay de Bahía Magdalena que nos acabas de contar. Creo que es interesante cómo tan moderno él, tan actualizado, tan propio para la época de la influencia de la presencia norteamericana en nuestra tierra. Y se convierte en el primer defensor de la soberanía sudcaliforniana, y comprobado. Si me permites, Elizabeth, Sí, ¿cómo mira, no? está este libro de don Gilberto Ibarra, Sí. Rivera, gran maestro, historiador también, se llama Escritos y Escritores de Temas Sudcalifornianos, y menciona aquí en la página 117, si me permites, Adelante. te leo, dice, en el año de 1908, el periódico Distrito Sur publicó en la sección literaria el significativo poema de Filemón C. Piñeda titulado Bahía Magdalena, evidencia de los sentimientos poéticos en torno al regocijo general del pueblo sudcaliforniano por la salida de la famosa escuadra blanca de los Estados Unidos, cuya presencia en esta bahía obedeció a un permiso temporal otorgado por el gobierno federal mexicano, Porfirio Díaz, Increíble. para ser utilizada como estación de descanso para reparación de los buques y para practicar ejercicios de tiro en su ruta iniciada al zarpar de la costa oriental de su país, ¿no? La salida de la escuadra fue el 11 de abril de ese año y motivó el entusiasmo de todos. Entonces el poeta, que Filemón Piñeda, escribe y lee unos días después en una velada que festejó el acontecimiento, y dijeron de él: merece especial mención la poesía recitada por nuestro caballero amigo el señor Piñeda, quien con frase afiligranada, seria y llena de aticismo, describió la hermosa y poética Bahía Magdalena, sus encantos naturales y sus singulares ventajas como punto estratégico. Pintó con tono magistral la importante figura de los grandes colosos que constituyen la escuadra blanca. Excelente, ¿no? Sí. Es que fue toda una connotación. De hecho, esta presencia y esta invasión posteriormente en los 40s, pues se viene un nuevo proyecto utopista de Salvador Abascal, justamente con la intención de proteger y salvaguardar esa base que no fuera a anexarse a los Estados Unidos. O sea, no paró ahí. No paró O sea, hay todavía mucho material interesante. Y bueno, tu mamá desciende de quién, de parte de tu bisabuelo. ¿Quién Bueno, era mi tu abuelita? Sí, mi mamá es hija de Estela Piñeda Chacón, la hija mayor de Filemón Piñeda. Ah, Mi abuela nace en 1900, empieza el siglo XIX con ella. Wow. Y ella, Estela Piñeda Chacón, hermana del profesor César Piñeda Chacón y de Raúl Piñeda Chacón, papá de Tito Piñeda y toda la familia Piñeda Chacón, Ajá. que la verdad son, por cierto, gentes con mucha educación, con mucha cultura, pues Sí. obviamente
porque se los inculcaron sus papás, Sí. tanto Filemón como su esposa Victoria Piñeda Chacón, que también era una mujer, aparte de bonita, era culta y era también autodidacta, pues claro, tenía los libros y todo. Sí, cómo no. Y a ese hombre tan culto como era Filemón. Y entonces mi mamá nace, pero en Todos Santos, porque mi abuela Estela se casa con José Santana De Todos Villarino Santos. y se va a vivir a Todos Santos, que esa es otra historia de la familia Santana, Sí. que un día platicaremos. Y ahí en ese ambiente nace mi mamá, con mi abuela Estela, que era una mujer también muy culta, también escribía, dibujaba, pintaba, tocaba el piano, sabía 5 idiomas. Mi abuela era una mujer muy culta, estudió en Los Ángeles, ella, junto con mi tía Rosalba, y tengo cuadros de ella ahí en la casa. Y bueno, era una mujer estricta y culta y ella hizo que mi mamá, en aquellos tiempos que las mujeres no estudiaban, Sí. y ella obligó, a mi mamá y a mi tía que se fueran a estudiar. Y mi mamá estudió en Hermosillo, contador privado, en un colegio de monjas, estuvo internada mi madre. Y entonces, pues esa es la historia. Pero también le gusta mucho la danza, tu mamá, la Mi mamá es una cultura. bailarina frustrada. Mi mamá siempre quiso ser una bailarina y no la dejaron. Ah, mira. Entonces, pero mi mamá era una mujer muy alegre, con una actitud tremendamente positiva, muy, muy alegre. Y a pesar de todas las cosas que le han pasado en la vida, esa actitud la ha sacado adelante a mi mamá, que es ejemplar en ese aspecto. Claro. Pero la verdad, mi mamá le encantaba, hubiera sido una excelente actriz de obras Claro. musicales, yo creo. Extraordinario. Oye, pero es increíble y de mucha sorpresa que también eres descendiente del padre Gabriel González, ¿Ah, porque sí? eres villarino. Hay algo por ahí, ¿cómo no? Sí, sí, eres descendiente también del interesante la Sí. historia, cómo se va tejiendo, cómo se va componiendo. Escuchamos el segundo poema. Sí, cómo no. Este poema, vamos a cambiar, es de amor y se llama Latidos. Silencio, corazón, ¿por qué sollozas? ¿Te quejas? ¿Para qué? No te lamentes. Si algo sientes, oculta lo que sientes. Así lo hacen las almas orgullosas. No te importe la hiel de que estás lleno, ni el horrible fastidio que te abate. Ante cualquier vicisitud, sereno muéstrate como un héroe en el combate. A ninguno le digas tus pesares, ni a Dios siquiera si no estás a solas. Aprende a ser gigante cual los mares, que con gran calma ven morir las olas. Si ilusiones como antes ya no abrigas, si ninguna esperanza te alimenta, tu pena es justa, pero no la digas. Y en un exceso de dolor, revienta. Extraordinario, muy bien. Gracias. Muy Muchas bien. gracias. Qué bonito, o sea, su carácter filosófico y romántico. Muy profundo, don Filemón. Muy profundo, sí. Y le escribía todo, fíjate. Con su corta vida, escribió a su madre, hizo una despedida en el lecho de muerte. O sea, escribió de todos los temas. ¿Y los dedicados a su mamá no los pudieron conseguir? sí los tenemos. Sí, ah, perfecto. Sí, esos sí se tienen ahí. Yo la verdad ese poema no lo he declamado porque fíjate que yo tengo la fortuna, y esto lo heredé de mi tío César Piñeda Chacón, porque si te fijas en la historia, Filemón Piñeda fue poeta, y mi tío César Piñeda Chacón, que además fue defensor del patrimonio histórico-cultural muy importante Sí. en el Estado, fundador del museo, Sí, cómo no. etcétera, entre tantas cosas, él era declamador. Ajá. Y obviamente difundió los poemas de Filemón Piñeda por todo el estado. Y de las generaciones subsiguientes, el único que lo ha hecho ha sido yo. Ajá. Eh, Que ha continuado su obra. Que he continuado, sí. digamos, la obra y difundido la obra de Filemón Piñeda, lo cual me da muchísimo gusto, no nomás porque sea mi bisabuelo, sino por la calidad de los poemas, pues, que siento que deben ser disfrutados, deben ser compartidos. Por Claro. eso tenemos ese proyecto, mi primo Tito Piñeda y yo, de hacer el libro y ya publicar todos los poemas rescatados,
y aspectos de la vida de este personaje que sí Magnífico. vale la pena compartir, Claro. porque es muy Pero ejemplar. además tienes preparado para el próximo 7 de diciembre una gala recital Sí, interesante. Platícanos. los invito, muchas gracias por el espacio, querida Elizabeth, y por la invitación, aprovecho para decirte. Y el día 7 de diciembre, invitado por Luis Alberto Trasviña, aquí el director del Museo de Antropología, y también por la Casa de la Cultura, vamos a tener un recital de poesía con todo el repertorio de poesía, que se divide en dos partes, que la segunda parte va a ser poesía subcaliforniana, no nomás de Filemón Piñeda, también Armando Trasviña Taylor, Fernando Jordán, etcétera, y una primera parte con poetas diversos mexicanos o del poesía del siglo de oro español. 7 de diciembre en la Casa de la Cultura a las 6 de la tarde los esperamos con muchísimo gusto para que disfruten de un recital de poesía acompañado al piano por la maestra Quichu Isais, ¿no? Excelente. Un personaje importante. Entrada gratuita. Entrada gratuita, claro, es un evento de cultura. Agradezco mucho esa invitación y los espero 7 de diciembre, 6 de la tarde. ¿Dónde está ubicado? Además va a haber una sorpresa ahí porque fíjate que estoy tomando clases de teatro con una maestra que se llama Mía Mezquita y seguramente va a haber algunas cuestiones diferentes, ¿no? en la manera de decir los poemas y les va a gustar, espero que les guste. ¿Ubicado dónde está el recinto? Está en la esquina de la calle Salvatierra y Madero, en el antiguo Hospital Salvatierra, donde está ahora la Casa de la Cultura. Ahí vamos a estarlo difundiendo en redes sociales en los siguientes días y los espero 7 de diciembre, 6 de la tarde, recital de poesía, se llama Voz y Canto Subcaliforniano y piano, con la maestra Quichu Isais acompañándonos al piano. No, pues vamos a estar presentes en el evento. Con muchísimo acompañándote, cariño, ¿no? lo hago y les va a agradar. Y regresando al homenaje de Filemón Cecilio Piñeda, yo veo las fotografías que ahorita las vamos a pasar en el programa también, la época, cómo exigía una vestimenta tan impecable, tan de corbata, de moño. Veo la foto en la Torre Eiffel acompañando a Francisco Isais, González, que está también Fernando Chacón. Están los tres en las oficinas de la Torre Eiffel, pero de traje, de corbata, impecables vestidos, cómo le hacían, cómo se imponía la función que desempeñaban para el rigor de la época. Se guardaban las formas, ¿no? Sí. Y la formalidad, como era en Europa también en esos tiempos, ¿no? Y yo creo que esa época de aquí de Baja California Sur, o del distrito sur y norte de la Baja California, como era zona libre, ¿no? Y tantos años que fue, creo que de hecho nos caracterizamos hasta muy recientemente por ser de las personas que mejor se vestían porque tenían más acceso a la ropa, las telas, ¿no? Claro. Las sedas, los casimires y todas esas cosas que aquí hasta que se quitó la zona libre, influían que las gentes se vistieran bien. Claro. Y a precios bajos, ¿no? Y claro, y a precios accesibles. Estamos Así hablando que todo mundo, pues, no más los que pudieran tener cierto poder económico, ¿no? En general en las calles, ¿no? Debe haber sido muy bonito vivir esa época que le tocó a mi abuela y a mi mamá. Sí, Claro. pero su función, independientemente de tener esa gracia y ese don de ser poeta, llevaba a cabalidad porque tenedor de libros en ese momento pues era una responsabilidad muy grande, ¿no? Muy grande, y fíjate que cuando él muere, y muchos subcalifornianos, pues era secretario de Finanzas, pero a lo que voy, y lo digo con muchísimo orgullo, Filemón Piñeda lo cargan, esa foto es sensacional, gente de la sociedad. Entonces quiere decir que con eso se refleja un reconocimiento, ¿no? No, una estima, un amor Sí, hacia el personaje, por su honestidad, ¿no? porque los puestos que tuvo eran pues este puesto de gobierno de secretario de Finanzas y los otros de tenedor de libros de las principales casas comerciales, pues yo creo que algo que caracterizó, además de sus dotes de poeta, de escritor y de hombre tan culto a Filemón Piñeda, pues yo creo que fue su honestidad. Sí, Es un valor muy acompañado con un importante. personaje del primer plebiscito que era Agustín Arriola, desempeñando una función tan importante, Claro.
un personaje extraordinario. Sí he visto la fotografía, pero era una cola, un ríos de gente los que lo acompañaron. Ríos de gente, su sepelio fue muy, muy, muy solicitado. Y fíjate que el año antepasado que festejamos el 150 aniversario de su muerte. 150 aniversario. De la muerte. Wow. De la muerte, hicimos, no, perdón, fue el 100 aniversario, perdón, de la muerte. Porque acuérdate que ahorita estamos festejando el 155 del nacimiento. El 100 aniversario de su muerte hicimos un evento en el Teatro Juárez. Pero ese día en la mañana yo estuve en la tumba de Filemón Piñeda y ahí declamé un poema que se llama El triunfo de lo negro, que es un poema que hace a los ojos negros, ahí en la tumba de Filemón, que ahí está en el Panteón de los San Juanes. Wow. Hicimos simbólicamente ese mismo recorrido que hizo la sociedad, claro, acompañando a Filemón Piñeda en 1922. No, pues acompáñanos con el último poema, doctor. Con mucho gusto. Este es uno de mis favoritos. Bien. No hay muchos poetas que le hayan escrito a los ojos negros. Y este poema se llama El triunfo de lo negro. Ok. Me dirigí a los ojos de las niñas, pidiéndoles color para mis versos. Y las niñas me dieron de sus ojos el azul más hermoso de los cielos, el verde más profundo de los mares, el café de los rostros habaneros, el castaño más puro del castaño y el negro de luctuosos pensamientos. Pero el negro sublime de tus ojos darme nunca pudieron. Son tan negros como el reino de la duda, como el plúmeo ropaje de los cuervos, como el velo del ángel de los tristes que llora en el santuario del recuerdo. Ojos negros, etíopes dormitando sobre un lecho de nardos. Ojos negros, si el sol es dibujante de paisajes, la luna es un artista que hace versos. Si aquel muestra sus lienzos, los celajes, esta nos muestra sus trovas, los luceros. Celebremos el triunfo de la noche. Celebremos el triunfo de lo negro. Celebremos el triunfo de tus ojos, esos negros artistas que hacen versos. Maravilloso. Maravilloso, ¿verdad? Qué hermoso, ¿eh? Chara. No, un orgullo profundo ser descendiente de un poeta tan interesante, tan importante para la época de Sud California, y el poder tener viva su presencia justamente a través de todos los momentos que creo que han estado propiciando en compañía del grupo de el maestro Tito Piñeda, ¿no? En varias ocasiones han hecho diferentes eventos. Y el libro es lo que falta, Elizabeth. Sí. Es para cumplir ya esto y que quede para las generaciones, como tú dices, si eres una persona que hace mucho, haces mucho por ese rescate de la historia y de lo que era pues esta sociedad porteña que le tocó a tu mami también vivir, íntima amiga de mi mamá, por cierto, muy lindas, muy queridas. Gracias. Claro, para las nuevas generaciones, para rescatar estos valores, estas cosas tan lindas de una sociedad hermosa, ¿no? Floreciente, pero llena de personajes, ¿no? Claro. Muy interesantes, entre los cuales pues está Filemón. Y gracias por haberme invitado a festejar el aniversario del natalicio de coincidencia. mi abuelo. ¡Qué barbaridad, increíble! Bueno, pues por algo pasan las cosas. Sí. Fíjate, estamos celebrando el santo de mi madre, Norma Cecilia, de mi tía Cecilia, Cecilia Norma se llamaba la otra hermana de mi tío César, Piñeda y de mi abuela. Y por supuesto de Filemón Piñeda, que se llamaba Filemón C. Piñeda, lo conocemos todos, pero es Filemón Cecilio Piñeda, y hoy es el día de su santo y el 155 aniversario de su natalicio. Pues tenemos que seguir continuando, doctor, en esta labor. La historia nunca la escriben los vencedores.
ni tampoco los historiadores. La historia se construye, la escribe el ciudadano común y corriente de a pie. De acuerdo. Como tú, como yo, en una conversación, el rememorar hechos, sucesos, acontecimientos, es lo más maravilloso que podemos nosotros en nuestro camino dejar a esta historia. Por eso es tan interesante platicar con los viejos, ¿verdad? Sí, correcto. Es enriquecerse, es nutrirse, siempre platicar con alguien porque siempre son sinónimos de experiencia, de melancolía, ¿no? Sí, fíjate. De conocimiento. Fíjate que justamente en la reconstrucción de las imágenes tomadas de un buen amigo tuyo también, mío, de nuestra familia, don Francisco Aramburo Salas, nos deja ese legado escrito, ese testimonio vivo que se construye. Hay una foto extraordinaria que a mí en lo personal me encanta, que es un picnic en los Palmares de Avaroa, no sé si la recuerdes. Está la señorita, bueno, ya la señora... Pero eso no fue postal. Sí. Ah, fue postal. Es de los Palmares de Avaroa y están justamente la esposa del Poncho González. Está Chelita Aramburo. Está la señora Palacios Llera. Está un contador de la fábrica o de la empresa de los Aramburo, un primo hermano Salas también de la hermana, de la esposa hoy del Poncho Navarro. Sí, jovencitos de 18 años, o sea, es una foto, porque ambientalmente ya no existen los Palmares de Avaroa. ¿Cómo llega el desarrollo? Claro. Y le gana terreno al mar, ¿no? El precio que se paga por el progreso. Exacto. La quietud y las formas de cómo se divertían las familias y los jóvenes en esa época. Debe ser maravillosa esa foto. De los 50. Como todas las de don Francisco Aramburo, no, porque finalmente un fotógrafo muy natural, además, que supo captar esos momentos y de alguna manera convertirse en un promotor turístico del estado de la Baja California, el de los primeros, pues, con imágenes, a través de sus postales y su fotografía. Fue una labor tremenda de don Paco. Que estas generaciones actuales no la conocen. Es más, nuestra época de jóvenes nunca pudimos tener acceso a una publicación de don Paco, por ejemplo, ni tú ni yo. Sí. O sea, no porque no tuviéramos el acceso, sino porque los medios quizás no eran para que llegaran a las escuelas o a los centros de lectura o en casa, el poder departir nosotros unas ciertas lecturas de la época de los sucesos acontecidos en los 50s, en los 60s, una época preciosa también que vivió. Exacto. Pero él plasmó en un libro, ¿no? Ah, no, sí. Definitivamente tiene crónicas extraordinarias. Qué bueno que lo hizo. Exacto, y que es justamente la función nuestra el poder llevar todo este tipo de literatura, todo este tipo de eventos culturales de la época pasada, que cobren significación y vida de nuevo, pues, ¿no? Yo espero que este evento cultural que próximamente vas a tener el 7 de diciembre en la Casa de la Cultura, pues casi la gran mayoría nos acompañe y esté con nosotros. Doctor, nuestro agradecimiento a tu tiempo por acompañarnos en este programa más de Crónicas, Personajes y Memoria de las Californias, que es justamente para esto, para revivir los tiempos del pasado. Muchas gracias. Así lo siento y muy agradecido. Muchas gracias. Gracias a ti. Thank you.